Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre números primos y compuestos. Los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, el propio número y la unidad, es decir, el número 1. ¿Qué significa esto de que solo tienen dos divisores? Significa que solo pueden ser divididos entre dos números, estos que acabamos de mencionar, el mismo y el número 1, y si los dividimos entre estos dos números, el resto de la división va a dar 0, es decir, la división va a ser exacta. Si dividimos estos números entre cualquier otro número, el resto de la división no va a ser 0, nos va a salir una división entera. Aquí tenéis todos los números escritos desde el número 1 al 50. Vamos a empezar a trabajar con ellos para establecer cuáles de ellos serían primos y cuáles compuestos, siguiendo las reglas que acabamos de explicar. Recordad que todos los números, desde el más pequeño, que es el número 1, hasta el mayor que os podéis imaginar, son divisibles entre la unidad, entre el número 1 y entre el mismo. Entonces no vamos a probar a hacer esa división porque sabemos que 2 entre 2 nos va a dar siempre 1 y de resto 0. 3 entre 3 nos va a dar 1 y de resto 0. 4 entre 4 nos va a dar 1 y de resto 0. 50 entre 50 nos va a dar 1 y de resto 0. El objetivo va a ser encontrar otros números que podamos dividir entre estos y que el resto de esa división nos dé 0. Vamos a empezar con el 2. Sabemos que es divisible entre el mismo, el número 2, entre la unidad, el número 1, pero ¿hay algún otro número entre el que podamos dividir el número 2? No, no hay ninguno. Por lo tanto, el número 2 es un número primo. Los vamos a ir señalando en rojo. Pasamos ahora al número 3. 3 se puede dividir entre él mismo, como hemos dicho, igual que todos los números, entre la unidad, es decir, entre el número 1, pero ¿hay algún otro número entre el que lo podamos dividir y el resto de 0? La única opción que tenemos es dividirlo entre 2, que es el único número que tiene antes y es más pequeño. 3 entre 2 no nos va a dar una división exacta. 3 entre 2 sería 1 por 2, 2, hasta llegar a 3, 1. No sería una división exacta, por lo que 2 no nos valdría como número divisible entre 3. Por lo tanto, 3 solo es divisible entre él mismo, entre el número 3, y entre la unidad. Es un número primo. Vamos ahora con el número 4. 4 es divisible entre el mismo, el número 4, entre la unidad, el número 1, pero 4 lo podemos dividir entre 3, sabiendo que su resto va a dar 0. 4 entre 3, 1 por 3, 3, hasta llegar al 4, 1. 3 no nos valdría. 4 lo podríamos dividir entre 2 y el resto nos daría 0. 4 entre 2, 2 por 2, 4 y de resto 0. Pues aquí tenemos un número que sí que es divisible entre 4. Entonces 4 es divisible entre él mismo, entre 4, entre la unidad, 1 y entre 2. Por lo tanto, tiene 3 números entre los que le podemos dividir y el resto de esa división va a ser 0. 4 no es un número primo, 4 es un número compuesto. Vamos ahora con 5. 5 lo podemos dividir entre 5, daría 1, 5 lo podemos dividir entre 1, daría 5, pero ¿hay algún otro número entre lo que podamos dividir? 5 entre 4, no nos daría una división exacta. 5 entre 3, no nos daría tampoco una división exacta. Y por último, 5 entre 2. Tampoco nos daría una división exacta. Entonces el número 5 solo es divisible entre él mismo, 5, y la unidad, el número 1. Por lo tanto, al tener solo dos divisores, es un número primo. Vamos ahora con el número 6. 6 sabemos que es divisible como todos los números entre él mismo, 6 entre 6 nos daría 1, entre la unidad 6 entre 1 nos daría 6, pero vamos a ver si es divisible entre algún otro número más. 6 entre 5. 6 entre 5, 1 por 5, 5, hasta llegar a 6, 1. No es divisible entre 5. 6 entre 4, 1 por 4, 4, hasta llegar a 6, 2. Tampoco es divisible entre 4. Vamos a probar ahora con el 3. 6 entre 3, 2 por 3, 6, a 6, 0. Sí, 6 es divisible entre 0. Por lo tanto, ya sabemos que no es un número primo. Va a ser un número compuesto porque tiene ya más de dos divisores. Pero vamos a seguir viendo si tiene algún divisor más. 6 entre 2, 3 por 2, 6, a 6, 0. Por lo tanto, 6 tiene
4 divisores, el mismo, el número 6, la unidad, el número 1, como todos los números, y también tiene de divisores al número 3, que la división nos ha dado exacta, y al número 2, que la división también nos ha dado exacta. Por lo tanto, el número 6 es un número compuesto. No vamos a detenernos a hacer todas las operaciones con todos los números que aparecen aquí. Simplemente con rojo os he marcado el resto de los números del 1 al 50 que son números primos. Si queréis podéis hacer vosotros mismos la prueba, ya habéis visto que es muy sencilla de hacer. El resto de los números que son números primos son el número 11, que solo se puede dividir entre 11 y entre 1, el número 13, el 17, el 19, 23, 29, 31, 37, 41 y 47. Si hacéis la prueba, os vais a dar cuenta de que estos números solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre la unidad, el número 1, y en esa división el resto será 0. Cualquier otro número entre el que lo queráis dividir no va a dar de resto 0 esa división que hagáis. Comprobadlo. Antes de terminar el vídeo, me gustaría hablaros del número 1. Si os habéis dado cuenta, cuando hemos empezado a trabajar los números primos, lo hemos hecho empezando por el número 2, después el 3, y no nos hemos detenido en el número 1. Esto es porque el número 1 es especial, no es primo ni es compuesto. Esto se debe a que el número 1 es la unidad, por lo tanto solo tiene un solo divisor, que es el mismo, y también es la unidad, claro, pero al ser el mismo número, solo uno, no se engloba ni dentro de la categoría de primo ni dentro de la categoría de compuesto.